Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España. Este vídeo de química que dedicamos a los cambios de estado y a las gráficas. En este caso vamos a aprender a hacer una gráfica de enfriamiento. Vamos a trabajar un ejemplo para que veáis cómo se puede, desde los datos de un ejercicio, pues construir una gráfica de enfriamiento. Un vídeo muy completo, muy interesante, que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota, que comenzamos. Si entendemos como materia a todo aquello que ocupa un espacio, pues vamos a diferenciar que la materia puede tener unas propiedades específicas, otras propiedades generales, y además se puede presentar en diferentes estados de agregación. Esos estados de agregación hacen referencia al modo y a la fuerza que hay entre las partículas que componen esa materia. Así vamos a poder diferenciar tres estados de agregación: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Además, se puede pasar de un estado a otro en muchos elementos. Entonces, eso es lo que llamamos cambio de estado. Entonces, el cambio de estado es una modificación en el estado de agregación de una sustancia o de una materia sin cambiar sus propiedades. Es decir, por ejemplo, si tenemos agua en estado sólido, lo pasamos al estado líquido y luego el estado gaseoso va a seguir siendo agua. Simplemente lo que hemos hecho es ese cambio de estado. Bueno, pues para reflejar gráficamente esos cambios de estado están las gráficas de calentamiento y de enfriamiento. Cuando tenemos gráficas de calentamiento suelen ser de manera creciente, mientras que cuando tenemos gráficas que comienzan desde un punto más alto y van bajando, son gráficas de enfriamiento. Así vamos a tener los cambios de estado que son por un descenso de la temperatura, que van a ser cambios regresivos, es decir, vamos a tener paso de gas a líquido y de líquido a sólido. Ese caso es en este ejercicio que vamos a trabajar hoy. El cambio de gas a líquido se va a llamar condensación y el paso de líquido a sólido se va a llamar solidificación. Esos cambios son los que reflejan las gráficas de enfriamiento. De manera que vamos a hacer este ejercicio que dice: realiza la gráfica de enfriamiento de un gas que condensa a 70 grados y se congela a menos 40. Si inicialmente estaba a 100 grados. Para poder hacer una gráfica de enfriamiento necesitamos los datos, de manera que vamos a tener que inicialmente estaba a 100 grados, es decir, si así hacemos un breve boceto de cómo sería la gráfica de enfriamiento de este gas, que ahora ya la vamos a pasar a esta, pues tendríamos que empezaría el gas en 100 grados, que entonces tendríamos la sustancia en estado gaseoso, y dice que condensa a 70, es decir, marcaríamos los 70 y bajaríamos. Si condensa a 70 lo haríamos así y luego bajamos, y dice que congela a menos 40, es decir, si aquí tenemos por ejemplo 0 grados, pues aquí marcaríamos por ejemplo en menos 40, en este punto, pues bajaría la gráfica hasta aquí y aquí iría así la gráfica en este caso. Ese sería un breve boceto. Bueno, y os podéis preguntar, ¿por qué en esta gráfica hacemos tramos que están inclinados y otros que son rectos? Bueno, pues eso tiene una explicación. Los tramos inclinados indican un cambio en la temperatura, es decir, vamos a tener una sustancia que inicialmente va a estar en una temperatura y va a estar en un determinado estado de agregación. En este caso vamos a tener un gas, es decir, vamos a tener aquí un gas que le vamos a tener a qué temperatura. Pues hemos dicho que la primera es a 100 grados. Y luego va a bajar la temperatura. A eso equivalen estos descensos. Cuando baja la temperatura son tramos inclinados. Y los tramos rectos, estos que os he marcado yo aquí, es cuando sucede el cambio de estado. Ahora lo vamos a explicar ya sobre la gráfica concretamente. Además, tenemos que ver que estas gráficas de enfriamiento, en este caso, representan la temperatura de una sustancia que se está enfriando a lo largo de un tiempo. Por eso vamos a representar por un lado el tiempo,
que habéis visto aquí que ponemos tiempo en minutos, y en el eje de abscisas, en el eje de las X, y luego en el eje de ordenadas vamos a escribir las temperaturas en grados centígrados. Y vamos a ir viendo cómo se va a modificar el estado de agregación de la sustancia a lo largo del tiempo. Así, partimos de los 100 grados centígrados y vamos a tener la sustancia en estado gaseoso, como lo dice aquí. A 100 grados es el estado inicial. Vamos a bajar la temperatura porque dice que condensa a los 70, es decir, la condensación, que es el primer cambio de estado, va a ser a 70 grados. ¿Qué va a ser esta línea recta? Que es el paso de gas a líquido, se llama condensación, y durante ese proceso se produce una reorganización de las partículas del gas que empiezan a pasar al estado líquido, que es un estado más ordenado que el gaseoso. Por eso toda esa energía que vamos quitando se va a emplear en que las partículas pierden esa movilidad al enfriarse y bajar la temperatura y se van reorganizando hasta que todo pasa al estado líquido. En ese momento, cuando ya tenemos toda la sustancia que ha pasado al estado líquido, otra vez volvemos, esa temperatura que estamos bajando vuelve a descender, que es este tramo. Y dice que se va a congelar a menos 40, es decir, la solidificación o congelación será en este punto, que será a menos 40 grados centígrados, que ahí ocurrirá este segundo cambio de estado, tramo horizontal y tramo recto, porque es el paso de líquido a sólido, que también puede llamarse congelación en algunos casos. Solidificación o congelación. Tramo recto porque las partículas del estado líquido pierden energía, pierden movilidad, se reorganizan hasta el estado sólido, que es un estado mucho más compacto y más ordenado. Y desde ahí vuelve otra vez a descender la temperatura, y aunque la temperatura siga descendiendo, ya seguimos teniendo este estado sólido. De esta manera es como se interpretan los datos para construir una gráfica de enfriamiento, que, como os he explicado, se ve más claramente cuando lo hacemos de manera descendente. Por tanto, recordad que comenzamos anotando las temperaturas en el eje de ordenadas. Aquí podéis marcar también los 0 grados centígrados, que justamente este puede ser el eje sobre el que nos basamos, y desde ahí la parte negativa y la parte positiva. Vamos marcando tramos rectos donde hay cambio de estado y los tramos inclinados donde se produce el descenso en la temperatura. Si ahora en este ejercicio queremos ver cuál sería, por ejemplo, nos dicen a 50 grados cómo se encontraría esta sustancia, pues basta con mirar en la línea de las temperaturas y fijarnos aquí a 50 grados, que estaría entre el 0 y el 70. Y estaríamos en estado líquido. Si nos dice, por ejemplo, a menos 10 grados, pues por debajo de los 0 grados, a menos 10 grados, aún estaríamos en estado líquido. Pero si ya estuviésemos a menos 50, pues a menos 50, que sería, por ejemplo, esta línea, ya estaríamos en el estado sólido. Esa es la manera en la que luego se pueden trabajar los ejercicios. Bueno, terminamos ahora a continuación este vídeo con un resumen final sobre los cambios de estado y estas gráficas de calentamiento y enfriamiento. La materia. Cambios de estado. Gráficas de calentamiento y enfriamiento. Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio. Un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. Propiedades de la materia. La materia tiene unas propiedades generales que son la masa y el volumen, y unas propiedades características como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, la podemos clasificar esa materia en sustancias puras, que a la vez pueden ser elementos y compuestos, y en mezclas de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Estados de la materia. La materia se puede encontrar en tres estados:
sólido, por ejemplo, cubitos de hielo, líquido, el agua líquida, y gaseoso, que es el vapor de agua, por ejemplo. El estado sólido se caracteriza por tener una masa fija, forma invariable, volumen constante, no son compresibles y no pueden fluir. En el estado líquido, la masa es fija, la forma variable, el volumen es constante, no son compresibles y pueden fluir. En el estado gaseoso, la masa es fija, la forma variable, el volumen variable, son compresibles y pueden fluir. Además, la materia puede sufrir unos cambios de estado. Llamamos cambio de estado a la modificación en el estado de agregación de la materia sin variar sus propiedades. Se producen al modificar temperatura y presión. En este esquema vemos los principales cambios de estado. De sólido a líquido lo llamamos fusión. Cuando pasamos de líquido a gas, vaporización. El paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se conoce con el nombre de sublimación. El cambio de gas a líquido es la condensación y de líquido a sólido, solidificación. El paso de gas a sólido sin pasar antes por el estado líquido es la sublimación inversa o regresiva. Así, definimos fusión como el paso de materia sólida a materia líquida, por ejemplo, derretir el hielo. La vaporización es el paso de líquido a gas. Por ejemplo, al hervir agua, obtenemos ese vapor de agua. La sublimación es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, las bolas de naftalina o alcanfor, que pasan a vapor directamente. La condensación es el paso de gas a líquido, por ejemplo, la condensación del agua en las nubes en el ciclo del agua. Llamamos solidificación al paso de líquido a sólido, por ejemplo, la congelación del agua líquida. Y sublimación inversa o regresiva es el paso de gas a sólido sin pasar por el estado líquido, por ejemplo, la transformación de vapor de agua en escarcha. Para representar esos cambios de estado se hace con unas gráficas. Las gráficas de calentamiento representan la temperatura de una sustancia que se está calentando a medida que pasa el tiempo. Hay tramos rectos donde sucede el cambio de estado y tramos inclinados donde asciende la temperatura. Las gráficas de enfriamiento representan la temperatura de una sustancia que se está enfriando a medida que pasa el tiempo. Los tramos rectos donde sucede el cambio de estado y hay tramos inclinados donde disminuye la temperatura. La materia, ya sea viva o inerte, es cualquier sustancia que posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Si observas a tu alrededor, puedes apreciar la diversidad de la materia que nos rodea. Los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que sufre la materia de un estado a otro sin cambiar su composición. En esta serie de vídeos explicamos cómo se representan e interpretan las gráficas de estos cambios de estado. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos aprendido cómo construir una gráfica de enfriamiento. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, comentario y lo puedes compartir en las redes. Y suscribirte gratuitamente al canal, que sigue creciendo con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles,
física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.